Señor, te damos gracias una vez más. Gracias por este hermoso tiempo que tú nos estás permitiendo tener. Gracias porque es algo que se ha estado planeando con mucho tiempo de anticipo y por fin nos das el gozo de ver a nuestros hermanos. Gracias porque pudieron llegar con bien y gracias porque sabemos que ellos son instrumentos que tú estás utilizando. Gracias porque ellos son esos siervos que predican fielmente tu palabra y por eso nos da tanto gozo tenerle con nosotros. Te pedimos también para que este tiempo sea de beneficio y de edificación para la iglesia. Así que una vez más, gracias por este tiempo y te pedimos todo esto en el glorioso y poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Muy bien, hermanos, como les digo, son un tipo de preguntas quizás diferentes, muy sencillitas, pero también podemos conocer un poquito más de ellos y sus ministerios. Y básicamente comenzar con eso. Algunos quizás somos pastores más jovencitos, ¿verdad? Que nos compartan cómo fue ese llamado pastoral. Yo sé que aquí hay algunos pastores también. Muy brevemente su testimonio de cómo fue ese llamamiento pastoral y lo que Dios está haciendo hasta este momento. No hay un orden, quien sea que quiere tomar el micrófono y compartir con nosotros acerca de su llamado pastoral. No se amontonen. Bueno, como yo acabo de llegar, pues estoy llegando del aeropuerto. Para ser corto, Dios me salva a los 17 años, algo radical. Y pensaba que iba a ser misionero para el mundo musulmán. Era lo que pensaba siempre y oraba por eso. Conozco a mi esposa, le estaba diciendo a Salvador, el día que la conozco es el día que Dios la salva. Ella me conoció a mí el día que Dios la salvó, así que doble bendición para su vida. Cuando comenzamos un noviazgo al mes, yo le dije, yo quiero que tú sepas algo, yo creo que Dios me va a llamar a algún momento yo pensaba que era ser misionero y vivimos nuestra vida de esa forma, no entramos en deudas, vivíamos dentro de nuestros medios y aún más para estar listos si Dios nos llamaba, así que yo era teísta abierto, básicamente un hereje, y básicamente no un hereje, y voy a una iglesia reformada sin saber, en el área de Washington DC, que llegué ahí por mi trabajo, y algo que bendijo mi vida fue la paciencia que tuvo el pastor. Él sabía lo que yo creía y tuvo paciencia conmigo. Y fue amoroso, no vendió la verdad, pero fue paciente. Y Dios trabajó en un periodo de 2 años para yo ver la verdad de su misericordia y su bondad y su gracia. Eso es otra historia para otro momento. Y después de eso yo pensé que iba a morir en esa iglesia sirviendo de la forma que Dios nos pusiera, y a los 3 años luego de eso, Él se acercó a nosotros y nos llevó a una cena y nos preguntó, ¿ustedes han pensado que Dios lo está llamando a José al ministerio pastoral? Y mi esposa dijo, usted está loco. Y él le dijo, yo sé por qué tú dices eso. Él dijo, estas son áreas que vemos de ánimo, estas son áreas que tiene que trabajar en su carácter. Y ahí entramos en un proceso de evaluación de la iglesia local, los ancianos de la iglesia, y Dios fue confirmando ese proceso. Ahí cuando los ancianos de la iglesia, algo que me ayudó, que él me dijo fue, ¿qué es lo peor que puede pasar de esto? Que crezcas en piedad. Y le entregamos el proceso a los ancianos de la iglesia, y cuando los ancianos afirmaron el llamado y la congregación, fuimos a un seminario del Colegio de Pastores de Iglesia Casa Soberana, y ahí plantamos hace 15 años una iglesia hispana en el área de Washington DC, 14 países representados en la iglesia, y hasta aquí nos ha traído Dios por medio de ese proceso. En medio de eso, hijo de 16 años, hija de 14 años, y si me pregunta qué es lo más animado que estoy en mi vida, es ver a mis hijos caminando con el Señor ahora mismo de la forma que lo están haciendo. Bueno, en mi caso particular, yo soy cubano. Fíjate, no lo notaba con el acento. No te das cuenta, ¿verdad? Soy cubano, crecí en la isla, ustedes saben, en medio de todas las circunstancias que vivíamos con el comunismo y la filosofía humanista ahí del país. Mi mamá conoció al Señor, yo tenía 2 añitos y fui de esos niños que desde 2 añitos me llevaban a la iglesia, pero una congregación pequeña porque era muy difícil en ese tiempo ser un cristiano ahí en Cuba. Y crecí ahí, lo único que no quise ser nunca en la vida es dedicarme al ministerio. Ese no fue mi plan.
en ese sentido. Fui uno de esos casos que nunca fue mi plan. Quería jugar béisbol, quería ser un profesional en otra área, pero nunca ser pastor o misionero, nunca soñé con eso. Pero Dios, ¿no? Dios fue cercándome, por eso que creemos que la gracia de Dios es algo tan grande. Él fue poniendo en el camino, mucha gente fueron acercándose a mí, confirmando, ¿por qué no lo hace? Creo que pudieras hacer algo para el Señor. Entonces surgió la confirmación de muchos hermanos, vi la necesidad, que es un elemento muy grande. Yo dije, bueno, hay confirmación de hermanos, vi la necesidad, y también el pastor de la iglesia local pues me invitó para acercarme, me expuso a un seminario para que yo conociera lo que ahí se hacía, y mi respuesta fue aceptar el llamado de Dios para ir a estudiar a un seminario. Todavía no estaba convencido si iba a ser pastor o qué iba a hacer, pero dije, bueno, quiero prepararme, quiero crecer en el estudio de la Biblia. Y una vez que te metes en el agua y empiezas a darle un poco a las manos y a los pies, empecé a nadar, y creo que así surgió. Nada espectacular, nada grande, simplemente entré al agua, vi la necesidad, y allí Dios empezó a enseñarme y prepararme a través de hombres de Dios. Así que esa fue mi vida hasta que me gradué en el año 2003 de pastor. Bueno, en mi caso, yo conocí al Señor a través de mi esposa. Fue la primera persona que me habló del Señor y me compartió el Evangelio. Lo que sí que, claro, la historia es extensa, pero en el momento de mi conversión, mi entrega o mi deseo de entrega al Señor fue muy grande. No era simplemente el deseo de servir, sino de vivir para el Señor. Ahora mi vida giraba en torno a la iglesia y todo lo que podía hacer para la iglesia. Mi familia no es creyente, eso trajo incluso algunos conflictos al principio, porque yo no comprendía otra cosa, que había culto, había que estar, un hermano necesitaba algo, se tenía que fregar, abrir en un ayuno, lo que hiciera falta. No comprendía el no servir al Señor, mi corazón ardía por ese deseo. Y empecé rápido, y bueno, eso creo que sí que fue un error del que fue mi pastor, neófito, nuevo en la fe. El pastor ya me incluyó en el servicio con jóvenes, luego me nombró como copastor ya en la iglesia, pero fue demasiado rápido. Pero bueno, el Señor tuvo mucha misericordia. Pero lo que pasó luego es que empezamos a conocer las doctrinas de la gracia. Ese deseo que tenía también de estudiar las Escrituras me llevó a entrar en conflicto con la congregación en la que servía. Fue tiempo doloroso porque estaba por un lado la verdad, pero por otro lado el corazón. Me había bautizado allí, me había casado allí, era mi pastor. Yo no conocía otra iglesia, no sabía otra cosa, pero era ir al culto y decir, esto no es de Dios, esto no es de Dios, esto no es de Dios. Y obviamente tuve que salir de esa denominación, salir de esa organización donde ya servía como copastor y activamente. Y en ese tiempo, al salir, el deseo de ver algo bíblico conforme a lo que yo veía en las Escrituras en el área y no lo encontraba, me llevó a tener ese ardor de querer plantar algo. Decir, es que no veo nada, de lo que veo en la Biblia no veo nada en la zona, no hay, todo es de la misma denominación o de la misma forma, no hay nada. Y salir de una para ir a otra, y quemaba en el corazón decir, ¿y si plantamos? Ya tenemos, los hermanos ya certificaron el ministerio, el pastor lo había visto, más allá de las diferencias doctrinales, la iglesia había certificado ese llamado. Entonces, y estaba en mi deseo edificar una iglesia que yo consideraba bíblica a la luz de la palabra. Ahí estuvimos orando, yo literalmente no dormía, pero tenía que esperar a que tuviera ella ese mismo deseo, porque remar en direcciones opuestas en el matrimonio iba a ser un colapso. Entonces yo, Señor, trae esa seguridad también y esa certeza al corazón de mi esposa, porque si metemos la mano aquí en el arado ya no hay vuelta atrás y tenemos que ir juntos. No quiero escuchar por el camino, te lo dije. Entonces sí, el Señor trató con los corazones, tuvimos esa certeza. Empezamos 3 personas en el salón de casa y ahora estamos buscando 12 años después un lugar mayor, porque ya no caemos en la iglesia donde nos encontramos. El Señor ha sido muy bueno, ha llevado personas de diferentes lugares. Como dijo Joselo, hay como una media de 15, 17 nacionalidades representadas desde América Latina, el este de Europa, España.
y ahí seguimos batallando. Empezamos torpemente, la juventud no fue una ayuda. Se plantó la iglesia, tenía 23 años, pero el Señor ha sido muy bueno con su iglesia. A pesar de nuestra torpeza, Él ha cuidado la iglesia. Él ha dicho, el pastor está torpe, pero yo voy a sostener esa obra. Y ahora lo hacemos un poquito mejor quizá, pero todavía seguimos aprendiendo a cuidar de la grey donde el Señor nos ha puesto y damos gloria a Dios por eso. Mi conversión ocurrió en abril de 1981 y Dios usó unos estudios bíblicos evangelísticos que nuestra iglesia tenía en la ciudad de Santo Domingo. Y un amigo mío, de tanto de escuela como del vecindario, me invitó a participar junto a otra persona de ese estudio bíblico que se iba a iniciar a 2 calles de donde yo vivía. Y Dios usó ese estudio bíblico. Era algo más íntimo que ocurría en casas y Dios usó eso para mi conversión. Fue asistiendo a ese estudio bíblico que por primera vez entendí el Evangelio. Y el Señor luego, con el paso de los años, me inclinó también a poder hacer lo mismo a favor de otros, haciendo estudios bíblicos evangelísticos. Y en cierta ocasión se hizo un llamado público en la iglesia para quienes se animaban a participar en ese esfuerzo. Y por supuesto, ya que Dios se me había puesto esa inquietud, yo me ofrecí. Y había un hogar de un hermano de cierta edad mayor de la iglesia que ofreció su casa y yo me ofrecí para dar los estudios. Y entonces él salía por su vecindario, llenaba su vehículo de personas, las soltaba cuando llegaba a su casa y salía a buscar más personas. Y me llenaba así todo el garaje que tenía en su casa y yo les predicaba el Evangelio. Y eso empezó a poner en mí el deseo de servir al Señor. A la vez también de otras visitas a pueblos del interior del país, a predicar la palabra en algunas iglesias o haciendo estudios bíblicos evangelísticos en esos poblados. Y eso fue básicamente lo que Dios utilizó para inquietar mi corazón y tener el deseo de perseguir el ministerio pastoral. Ya nuestra iglesia luego tuvo un instituto bíblico, o le llamaban Colegio Pastoral Spurgeon. Tomé los 3 años de curso que tenían allí. La iglesia luego me envió a estudiar a un seminario fuera del país y Dios ahí sembró obviamente ya una obvia semilla para servir al Señor y ya tenemos 26 años sirviendo en Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo. Muy bien, por eso quería hacer algo así para poder conocer un poquito más de sus ministerios. Como ya mencioné, yo sé que hay personas que o son miembros de su iglesia obviamente o algunos que son pastores de algunas iglesias alrededor de Estados Unidos y no necesariamente, no es que no quiera que todos hablan como ustedes gusten, si todos quieren responder o algunos quieren comentar algo sobre la pregunta. Y esto quizás nos puede servir a muchos de nosotros, si se animan a compartir cuál ha sido uno de sus mayores desafíos, ya sea como iglesia o el mayor desafío como pastor en sus respectivas iglesias, que nos sirva también obviamente de bendición para nosotros. ¿Cuál ha sido uno de sus mayores desafíos en sus iglesias o como pastores? Bueno, yo puedo mencionar muchos desafíos que hemos enfrentado, pero creo que hay uno de ellos que viene prontamente a mi mente y es que éramos en un momento dado 10 pastores y no necesariamente estábamos funcionando de la manera más eficaz. Y eso provocó que tuviéramos que aún solicitar ayuda de otras personas que pudieran vernos desde fuera y ayudarnos a tomar medidas que nos pudieran ayudar a ser más eficaces en la manera de pastorear la iglesia y aún tener visión con miras al futuro. Y en ese sentido, la persona que se acercó a nosotros, o que nosotros pedimos que se acercara, nos ayudó bastante a poder definir algunos roles, el poder tener entre nosotros evaluaciones que fueran honestas, reales de la realidad de cada uno de los miembros del consejo pastoral,
poder escuchar más a la congregación, poder saber hacia dónde queríamos llevar a la iglesia y cómo funcionar como equipo entre nosotros, donde podíamos estar quizás cada uno en su parcela, haciendo su trabajo, su labor. Era ahora buscar cómo funcionar de manera que el conjunto de nosotros hiciera una labor más eficaz por amor del pueblo de Dios. O sea, eso sería un desafío que en un momento dado tuvimos que enfrentar, y han pasado algunos años y hemos podido degustar de los resultados de una labor que en el momento fue hasta dolorosa, el tener que ver que a veces no avanzábamos lo que queríamos. Podíamos tener cierta idea de lo que veíamos, queríamos, y era difícil, pero una vez pudimos engrasar la maquinaria, el Señor nos ha ayudado hasta aquí de una manera que nos ha movido a mucha gratitud. Para mí creo que, no el reto bastante, pero el principal ha sido que tiendo a olvidar algo que es importante, que no debo olvidar, y es que Dios está trabajando en mi santificación por medio de ser pastor. Y le voy a decir la forma práctica que se ve eso para mí, y es que en ocasiones, yo soy una persona que toda mi vida ha sido muy así alegre, positivo, dirían gente, que nunca había experimentado lo que le podían llamar depresión o Lloyd Jones, depresión espiritual o un tipo de melancolía, y he experimentado eso en el pastorado. Yo creo que hay muchas razones por las que se experimenta eso. Y no puedo en ese momento hacerlo acerca de mí, sino que tengo que acordarme que es acerca de mi santificación, sea que la situación que esté pasando en ese momento considere que sea injusta. Tengo que acordarme al final que Dios está trabajando en mí, y cuando olvido eso es que tiendo a ir a ese estado de melancolía, si queremos llamarle de esa forma. Y sucede bastante más de lo que yo pensaba, porque como toda mi vida fui una persona tan alegre, jovial, cuando llegan esos momentos me tomó tiempo darme cuenta que es algo que Dios quería que experimentara y trabajar en mi vida para depender más de Él y que Él se hiciera más deseable para mí. Así que en esos momentos tengo que acordar que Dios está trabajando en mí y que lo que Él desea es que Él sea más deseable para mí, que Él sea lo que realmente traiga gozo y satisfacción a mi vida, y no son resultados que mi vida sea perfecta. Entonces para mí ese ha sido el reto principal, porque como naturalmente soy una persona bastante que echo hacia adelante, que como que nada me detiene, y cuando llegan esos momentos ok, Señor, tú quieres hacer algo conmigo ahora mismo. No es mi preferencia en este momento, pero sé que vas a trabajar conmigo. Y creo que ha sido algo que he tenido que aprender, y también aprender que esos momentos no afecten mi vida familiar. Y creo que es algo que estoy trabajando, y creo que mi esposa me dice que está viendo fruto en esa área. Ok, yo solo quería agregar, José Luis, me parece excelente lo que los dos han hablado. Y es una tendencia también, yo me identifico mucho con eso, porque a veces nos olvidamos que nosotros, o hay una tendencia a olvidarse en muchas iglesias, que nosotros los pastores necesitamos también ser pastoreados. Y estamos en proceso de pastoreo también. Nosotros tenemos una relación con el Señor y a veces sufrimos muchísimo también y nos sentimos que estamos ahí. Para mí el mayor desafío yo creo que ha sido yo mismo en el ministerio, el saber que debo estar en sintonía con el Señor. Hay dos cosas que mandó Pablo a Timoteo a cuidarse. Una fue la doctrina y uno, cuídate de ti mismo. Yo creo que he sido el peor enemigo de mi ministerio cuando me dejo escuchar esa voz que no soy perfecto, no cumplo los estándares que mi congregación necesita, y uno tiende a deprimirse, pero uno tiene que saber y encontrar la plena satisfacción en Dios. Cuando tú te comparas así horizontalmente te frustra, pero cuando ves la gracia de Dios, esa es la que te levanta y te hace cumplir el papel. Y cuando he estado en esa sintonía, wow, ha sido una bendición. Mientras tanto, estoy así. Pero bueno, esa es mi vida y me identifico mucho con eso. Yo personalmente me costó mucho y batallé mucho, y no digo que no batalle todavía, pero quizá menos porque he ido aprendiendo a hacerlo, pero en el descanso, en descansar en Dios.
yo tenía una costumbre de controlarlo todo. Sentía que dependían muchas cosas de mí, de mi esfuerzo, de mi trabajo, de mi dedicación. Eso me llevaba a horas exageradas de trabajo, a querer estar en cada área con los ojos puestos sobre todo y controlar literalmente las cosas de la congregación. Algo salía mal, la frustración llegaba, no he estado atento, no lo he sabido ver, algún hermano se iba, algo he hecho mal, un hermano no se santificaba con el paso del tiempo, algo estoy haciendo mal, algo no estoy predicando bien, y hasta que aprendí, ¿no?, que no, la iglesia no es mía. El problema yo creo que fue la plantación en el salón de casa. El empezar de 3 personas en el salón de casa por principio hizo que la iglesia pareciera que salía de nuestras propias entrañas. Y me costó ver que la iglesia no era nuestra realmente, que la iglesia es del Señor, que somos siervos y mayordomos, que nuestro trabajo sí es sembrar, es regar, pero que el fruto le corresponde al Señor. Y eso por un lado ahora me lleva a que si algo sale mal, no me culpo, aunque examino mi trabajo obviamente para ver si no he hecho algo bien, pero si algo sale bien tampoco me exalto, porque el fruto le corresponde a Él. Entonces hay un descanso en mí, en hacer lo mejor que puedo para la gloria del Señor y descansar, y el resultado dejarlo en su mano. Pero reconozco que me costaba mucho al principio encontrar ese descanso, y realmente en algunas ocasiones todavía batallo con eso. Veo que está pasando algo, lo miro de reojo, finjo que no lo miro, pero estoy por ahí con ese ojo mirando para allá, y yo, Señor, guárdame el ojo, no quiero mirar. Es como ahora estoy lejos de la iglesia, y yo, Señor, va a estar bien, ¿verdad? No quiero escribir, no quiero llamar, tú la cuidas, es tu iglesia, hay más hermanos, hay más siervos, no somos necesarios para la obra. Pero cuesta, es una batalla en el corazón el encontrar ese descanso en el Señor. Amén, amén. Bueno, yo sé que cada uno quizás está en un contexto diferente. También sabemos que los hispanos, latinos, podemos ser diferentes en cada país. Incluso en este mismo país de Estados Unidos, los hispanos son diferentes en cada zona. Así que no sé, por ejemplo, el hermano Lázaro, yo sé que en Cuba, yo sé que nos ha platicado varias cosas de lo difícil que fue y sigue siendo el contexto en Cuba, porque la pregunta es, ¿qué han implementado en sus iglesias locales con lo relacionado a la evangelización? Yo sé que quizás lo que usted miró en Cuba es muy diferente a lo que está viviendo en Houston, y lo que... De hecho, también hablábamos con el pastor Juan Manuel de Barcelona, lo difícil que es. Uno piensa, yo digo, escucho Barcelona y pienso en el fútbol, pero yo sé que es un contexto también muy, muy fuerte, el catolicismo, o sea, cada quien está en un contexto diferente, pero ¿qué han implementado en sus iglesias con lo relacionado a la evangelización? Que pudiéramos también tomar notas y poner en práctica. Nuestra congregación ha hecho mucho énfasis, no tanto en actividades evangelísticas, sino en una cultura en el corazón de cada creyente de que Él es la misión andante. No como hay que determinar un día para salir y evangelizar, sino Dios nos da infinidad de oportunidades a diario en el ámbito laboral, en el mercado donde compramos cada día, la cafetería donde tomamos el café regularmente, que ya sabemos el nombre de la persona que nos atiende. Esas amistades que se van generando son esas puertas abiertas que en el día a día utilizamos para evangelizar, porque si no, a veces veo que hay gente que vive su vida como desconectado de la misión, esperando que haya un evento evangelístico, cuando cada día podemos hacer una misión de eso. No sé si fue Spurgeon el que decía que el creyente o es un misionero o es un impostor, porque es poner un pie fuera de casa y empieza la misión. Si bien es cierto que hay un grupo llamado Pasión por las Almas en nuestra congregación, que ya más intencionalmente se capacita, se forma y se anima, porque hemos visto que muchos creyentes hay como una vergüenza, un miedo, un sentir de no estar preparados ¿y cómo enfrento a la persona directamente? ¿Y cómo lo llevo allí? Entonces ahí hay una capacitación, y bueno, ellos van los lunes a un comedor social donde hay necesidad en Barcelona, y les dan la oportunidad de compartir con esas personas necesitadas el evangelio, y varios han visitado la iglesia. El sábado van a un barrio así conflictivo, donde hay mucha droga y prostitución, y
Ellos van allí a compartir el Evangelio y el domingo, tras el culto por la tarde, van a una zona turística, al Arco del Triunfo, que es una de las zonas más turísticas, donde también lo comparten. Ahí ya de manera más intencional. Pero yo creo que nos hemos enfocado mucho en crear una cultura evangelística en el corazón de cada creyente, más que en métodos, sino en una visión de somos todos llamados a la misión día tras día, día tras día. Quisiera, bien similar en la iglesia, nosotros no hacemos, básicamente no hemos hecho actividad evangelística por años porque veía que la gente dependía solamente de los pocos que hacían actividad evangelística y le dimos énfasis a este aspecto de que cada cual evangelizaba en su contexto, pero algo que tuvimos que trabajar para que ayudara fue que había mucho, no sé si esta es la palabra correcta, pero había mucho racismo entre las culturas de diferentes países. ¿Sabes que aquí en Estados Unidos nos dicen que solamente los blancos son racistas con los negros? El racismo está en el corazón del ser humano. Y había racismo entre países de Centroamérica con otros y esto. Y como en otros países están todos del mismo país, acá habían de 14, 15 países dependiendo del momento. Y tuvimos que trabajar y corregir a la congregación hace como 7 años atrás de que habían diferentes países que dominaban y personas que llegaban de otros países no se sentían bienvenidas y fue algo que tuvimos que trabajar y lo comparto porque quizás puede ser que algo en el contexto de Estados Unidos puedan enfrentar. Cuando uno va a una iglesia que todo el mundo es del mismo contexto cultural, sean blancos, sean dominicanos, uno se da cuenta que la gente se junta con la misma gente todos los domingos. Pero cuando tú estás en un lugar donde hay gente de 15 países, tú te das cuenta que los puertorriqueños van a un lado, los salvadoreños van a otro, los mexicanos van a otro y se ve más, se siente más eso. Y cuando la gente llega no sabe hacia dónde ir. Entonces, por la gracia del Señor fue algo que pienso que nuestra iglesia ha crecido en crecer en comunidad. Pero cuando tú creces en comunidad puedes ser una comunidad hermética. Y creo que crecimos en una comunidad que permite que personas entren. Y nuestra iglesia, el crecimiento de nuestra iglesia mayormente ha sido por nuevos convertidos. No hay una cultura de buscar iglesias reformadas o de doctrinas de la gracia en nuestra área. No es como que en algunos lugares que la gente está buscando. La gente que llega a nuestra iglesia no sabe lo que es la doctrina de la gracia, no conoce nada, tenemos que empezar con ellos desde cero. Y ha sido mayormente por el evangelismo, pero creo que no, ese aspecto de que hay una comunidad, pero no es una comunidad hermética. Yo creo que en muchas iglesias se forma comunidad, pero a veces es hermética. Y tenemos que ser una comunidad que abraza al nuevo convertido y abraza al nuevo convertido con sus debilidades. Quizás no todo el mundo viste al principio como debería vestir y tenemos que lidiar con todas esas cosas con paciencia, pero también con la Biblia para ayudarles a crecer. En nuestro caso ha sido importante cumplir la función que Pablo menciona en Efesios 4:11 de que Dios ha dado pastores a la iglesia para preparar o equipar a los santos para la obra del ministerio. Y esa obra del ministerio la hacemos todos los santos. Y parte de nuestra labor es precisamente equipar a esos santos para que puedan hacer obra de evangelismo, darles herramientas o instruirles. Pedro dice que está siempre preparado para presentar defensa ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Y es nuestra labor como líderes equipar. En ese sentido podemos buscar contextos en cómo equipar a los santos para que puedan hacer esa labor. El mes próximo, por ejemplo, vamos a tener una conferencia sobre evangelismo, 2 días, para instruir precisamente más y animar al evangelismo. Es algo con lo que tenemos que luchar en contra de nuestra comodidad, nuestro pecado, nuestra indiferencia, nuestro egoísmo. Es algo que siempre hay que estar guerreando. El diablo quiere callar nuestras bocas. David decía que le pedía a Dios en medio de su restauración, después de su gran pecado, abre mis labios y yo entonces hablaré, porque el pecado calla nuestros labios. Y nuestros hermanos están lidiando con todas estas cosas que el mundo está lidiando. Y puede esas tentaciones y esas luchas encerrar y callar nuestros labios. Y poder ver a otro hermano en contextos normales,
funcionando, compartiendo el Evangelio. Hay personas que tienen cierta facilidad para ese tipo de romper el hielo. Y si otra persona está con esa otra persona y ve cómo hace ese tipo de rompehielo, puede ser animado a hacerlo. Hay personas que pueden ir a un supermercado y establecer la conversación con la primera persona que le pase por al lado. Entonces otro puede aprender acerca de eso. Pero no todo el mundo tiene la misma habilidad, la misma capacidad. Algunos pueden ir a un parque y comparten los sábados esa palabra en medio de un parque público. Y unos van y reparten tratados. Otro tiene mayor habilidad y les da un estudio bíblico al grupo en alta voz. No todos hacen eso, pero todos participan de una manera u otra. Y creo que podemos animar más, nuestras iglesias animar más los líderes a que toda la congregación forme parte de eso. Pero repito, no todos tenemos todos debemos ser testigos. Eso dice Hechos 1:8. Seremos testigos por el Espíritu Santo. Solamente Dios nos ha puesto un poder nuclear dentro de nosotros, el poder del Espíritu, para que seamos testigos. Pero no todos tenemos la misma habilidad dada por el Espíritu para hacerlo. Pero podemos desarrollar, podemos todos aprender a hacerlo mejor. Yo mismo como pastor, leer un material que me estimule al evangelismo. Yo necesito ser estimulado al evangelismo. Y así tú también. Y tratar de reconocer que no siempre llegamos o que podemos perder el celo evangelístico. Nuestra iglesia en sus comienzos, compuesta por jóvenes celosos, la ciudad llenó los centros educativos, la iglesia llenó los centros educativos con palabras de Dios, las universidades, las escuelas. Y después pasó cierto momento por situaciones de la historia de nuestra iglesia donde ya no era tan así. Pero alguien que es conocido de nosotros decía: ustedes tienen el evangelismo en el ADN por dentro. Pero eso no garantiza que estamos haciendo nuestro papel. No es tener el ADN, es salir a evangelizar. Es de alguna manera compartir el evangelio. Unos a un nivel, otros de otro. De manera que hemos tenido nuestros desafíos. Pero siempre tenemos que estar retándonos a salir de la zona de comodidad para poder hacer evangelismo. Y hay múltiples maneras de hacerlo. Invitando a una persona a tu hogar y compartiendo el evangelio con un vecino. Ahí puede comenzar una gran relación. En mi caso también he tenido la oportunidad en mi grupo pequeño tener personas que llegan como inconversos a mi grupo pequeño, porque sencillamente se dio un anuncio público y muchos se interesaron. Y este domingo pasado tuve el gozo y el privilegio de ver a una pareja bautizarse en nuestra iglesia, fruto de ese tiempo que han estado en ese grupo pequeño, participando ya por 3 años, y ahora fueron bautizados. Entonces son diferentes maneras en las que podemos considerar ser usados por Dios para compartir el evangelio con otros. Algo rápido para animar. Yo estuve en una conferencia en Denton, Texas en febrero, y una persona se me acercó que vino a esta conferencia el año pasado y conoció al Señor en la conferencia porque alguien lo invitó. Y en medio de un sermón que yo estaba dando, ella conoció al Señor. Entonces, como tú dices, uno tiene que estar todo el tiempo. Yo que me monto en avión todo el tiempo, yo digo, si el que está al lado mío no se pone audífono, va a escuchar el evangelio. No le toca otra. Muy bien. Otra pregunta, varios me preguntaron esto. Muy común y muy famosita la pregunta: ¿qué pasa si estamos en un lugar donde no se predica bíblicamente, no se predica sana doctrina? Silencio, silencio. Hay uno que ha hecho un par de YouTubes de eso, así que... Muy bien. Ya tengo suficientes conflictos ahí. No me voy a buscar otros aquí hoy. Esa para el resto que vive más tranquilo. No, yo creo particularmente, hace como un mes hice un programa en la radio Houston sobre el caso del abuso espiritual. Puede ser también con el caso de una iglesia, ustedes cuentan, una iglesia que no te está llevando por un buen camino. Todos tenemos que revisar las iglesias en que estemos, y no sé si todos los que están acá estarán
en qué iglesia estará cada uno, pero hay que revisar qué es lo que es el protagonista en la iglesia, si es la palabra de Dios o es los líderes de la iglesia. Y yo creo que en la medida que el Espíritu Santo le hable a uno y se dé cuenta, no vamos a hablar de los pastores como tal, ya sabemos que todos los pastores tenemos defectos y problemas, y puede ser que haya un pastor que no tenga todas las capacidades, pero sea un hombre amoroso, entregado al Señor. Ese es nuestro pastor. Estamos hablando de que encontremos una iglesia que las actitudes, la doctrina que se predica no es sana. Nosotros deberíamos plantearnos bien en oración y buscar ayuda, si es posible, a otro hermano para salir de ahí y buscar definitivamente un lugar donde adorar al Señor con toda libertad del Espíritu. Yo creo eso sí, definitivamente hay que hacerlo. Aunque usted haya crecido en una denominación X, si usted encuentra que por un determinado momento algo está mal y usted lo encuentra bíblicamente, acuérdense que la teología es la asimilación progresiva de las verdades divinas. No hay nada nuevo, todo está ahí, pero uno va creciendo, va madurando y va encontrando verdades bíblicas que estaban ahí pero que antes no las veía. Y una vez que uno la encuentre, si encuentra tal vez que en su iglesia no lo respalda, uno tiene que orar. Y en la primera oportunidad, hermano, pues buscar un lugar donde sí honren la palabra de Dios como lleva. Es mi opinión. Sí que es verdad que yo creo que ha habido un despertar, un movimiento que se ha levantado. Hay ciertos nombres que se han vuelto referentes. Obviamente, si mencionamos habla hispana, Sugel, Miguel Núñez, luego pensamos mucho en MacArthur, pensamos mucho en Paul Washer y en otros hombres así. Y lo que está sucediendo también es que muchas personas comparan iglesias y comparan pastores. Y si no está a la altura de Paul Washer, mi iglesia no es válida. Cuidado con eso también, porque vamos a tener un hombre idealizado en las redes, y si mi pastor no cumple ese ideal, mi pastor no es bueno. Cuidado, que hay una diferencia entre que no cumpla mis expectativas a que no sea una predicación fiel, quizá no del mismo estilo o con la misma personalidad. O pues, hay gente que le gusta un predicador más gritón, otros que le gustan más pausados, pero no se trata de buscar a alguien que cumpla mis expectativas en cuanto a forma, quizá. Porque hay gente que se está volviendo un poquito delicada y lo único que va a conseguir es no congregar en ningún lugar, y esa gente al final tiene la tendencia de luego con el tiempo decirte, he pensado yo en abrir una, y digo, vale, ya empezamos por ahí porque ese era el deseo de toda la vida, lo que pasa es que le has dado muchas vueltas. Entonces cuidado, porque a veces hieren a sus pastores cuando los comparan con otros, y son pastores buenos, fieles, que a lo mejor están en un proceso de aprendizaje. La predicación no es algo que de la noche a la mañana lo haces igual, incluso hay un aprendizaje constante. Yo espero ser un predicador mucho más fiel y firme y hábil dentro de unos años, porque si no, no creo que hubiera sido algo bueno lo que ha pasado en mi vida. Entonces cuidado, y yo lo aviso porque me encuentro muchos casos así. Es que mi iglesia no es bíblica, no, mi pastor no es. Y cuando investigo un poco digo, a ver, los fundamentos los tiene, quizá algún tema secundario no encajamos, pero yo veo el fundamento y yo veo que ahí entonces lo que la persona quiere es una réplica de Grace Community Church en su pueblo, o otra IBCJ en su ciudad, o otra IBI con el mismo grupo de alabanza. No, es que en el grupo mío de alabanza no es como el grupo de la IBI. Digo, bueno, no, pero eso no significa que la iglesia sea mala. Entonces, cuidado, yo solo llamo a un cuidado con esas comparaciones, porque catalogamos como no bíblico algo que a veces sí lo es, pero no cumple nuestras expectativas en cuanto a forma. Y hay que andar con cuidado con eso, porque si no van a herir buenas iglesias, y algunos se van yendo portazos de iglesias bíblicas, quizá con alguna diferencia secundaria, pero acaban lastimando a buenos siervos del Señor y a buenas congregaciones, y a veces más por tema de gustos que por tema bíblico. Sí, rápidamente, si hay una iglesia que tú estabas y es hereje, eso es diferente. Una iglesia que no predica la Trinidad, una iglesia que el ministerio de Cristo no es bíblico, diferentes aspectos. Eso es diferente, pero a veces cuando decimos sana doctrina es como que tienen que ser encajadas en este campo
o este grupo que se distingue de una forma. Habiendo dicho eso, yo le digo a la congregación que sirvo, si usted entra en una convicción diferente en una área, puede ser que su conciencia le dicte que debe salir. Lo que le animo es que no demonice una congregación por un área que puede ser, qué sé yo, el gobierno de la iglesia o aspectos de cómo se practica la adoración. Y yo creo que yo quiero tener una categoría de permitir salir hermanos que dicen, mira, yo sé que ustedes son bíblicos, pero no me siento tranquilo con estas prácticas porque no lo practica de esa forma. Yo quiero, porque tampoco lo quiero hacer imposible que ellos salgan, pero el problema que tenemos es muchas veces cuando creamos convicciones en áreas que podemos diferenciar, tendemos a querer justificar nuestra área demonizando a los otros. Y hay que tener cuidado con eso. Habiendo dicho eso, si es una iglesia que no predica el Evangelio del Señor Jesucristo, eso es diferente a que ha llegado una convicción diferente en ciertas prácticas o formas o profundidades. Quizás una iglesia bíblica, pero bastante no profunda. Y quizás usted quiere una profundidad mayor porque hay unos entendimientos. Mira, gloria al Señor. Pero no salga diciendo, esa iglesia no es bíblica. No, quizás no es tan profunda. Yo tuve que aprender a ser agradecido a la iglesia que me crió, donde conocí el Evangelio. Porque tuve unos años de que estaba rabioso y todo, si no se era lo que yo había descubierto, y tuve que pedirle perdón al Señor porque yo conocí el Evangelio en ese lugar, en un lugar que predicaron el Evangelio. Y ayer estaba en Puerto Rico visitando a mi mamá que está a punto de morir y manejamos frente a la iglesia donde me crié y le pude decir a mis hijos, ahí conocí al Señor, ahí conocí al Señor, y el Señor me salvó. Y gloria al Señor lo que se sembró en mi corazón, que todavía hay cosas que estoy cosechando. Yo estoy de acuerdo con lo que ustedes han dicho y eso es un asunto de mantener un balance bíblico. Lo que tenemos sobre todo en el Nuevo Testamento es bastante completo para nosotros abrir los ojos. O sea, cuando uno tiene a un apóstol Pablo que dice, si alguno predica un evangelio diferente, aún sea un ángel del cielo, el tal sea anatema o maldito. O sea, puede haber una iglesia donde no se predica el evangelio de Cristo. Y eso condena las almas. Y en ese sentido sal corriendo, porque tú necesitas oír el evangelio. No es solo para salvación. Necesitamos diariamente exponernos al evangelio. Eso es lo que puede mantener la sanidad cristiana. Es lo que nos va a poder mantener cercano a nuestro Señor. Ciertamente también la palabra de Dios plantea aspectos que hay primarios, secundarios, terciarios, y hay niveles de importancia en las doctrinas que hay que tomar en cuenta. Salir de una iglesia por un asunto secundario, terciario, rápidamente, sin sopesar algunas cosas. Quizás no hay ninguna otra iglesia y en ese lugar y tú te estás saliendo por una razón que quizás no sea de tanto peso, y tú vas a poner en riesgo quizás a tu familia que dejará de congregarse por esa razón. Entonces, eso ahí hay algo que tomar en cuenta. Pero también puede ser algo no solamente referente a la sana doctrina, sino también a la actitud de los líderes de la congregación. Porque puede ser que haya algo deficiente en una congregación. Tito fue comandado por Pablo a corregir lo deficiente en iglesias. Puede haber iglesias con deficiencias que son áreas que deben ser trabajadas para mejorar. Ese era el caso de lo que pasó con Tito. Pero puede haber líderes también que sean obstinados, tercos y que no den su brazo a torcer en absolutamente nada. Y eso también puede ser dañino. O sea, puede haber un contexto en el que haya un líder que sí escucha, está dispuesto a aprender, porque se está guiando por la palabra de Dios, es dócil y humilde a la palabra de Dios. Pero puede haber otro contexto en que no sea así. Y la diferencia entre dos iglesias puede ser esa. Puede estar en la misma situación de enseñanza en las dos iglesias, pero una está bajo un liderazgo que es bíblico, tiene un carácter que nos da esperanza, y otro que no. Entonces entran factores que lo vemos todo en el Nuevo Testamento. Por eso la hermosura de la Biblia,
que nos plantea con honestidad el problema de falsos maestros, nos habla con honestidad del problema de los falsos creyentes, el problema de la doctrina que no produce una vida sana. Todas estas cosas es para sopesar. ¿Tú estás considerando salir de una iglesia? Consúltalo. No es algo para tomarlo, una decisión para tomar a la ligera. ¿Cómo va a afectar eso a tu familia? ¿Cómo te va a afectar a ti? Todas estas cosas son dignas de buscar consejo, de nosotros actuar con sabiduría y con cautela. Mira, algo rápido, mencionó el Nuevo Testamento. Pablo fue bien severo con la iglesia de Galacia, que pareciera quizás que era como más piadosita en su exterior, y a la iglesia de Corinto, que era un desastre, podría ser, les habla como que ellos tienen el evangelio. Siempre doy gracias a mi Dios por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Entonces, lo que es importante, porque necesitamos el evangelio. Por eso es la distinción entre una iglesia que no predica el evangelio o que no lo modela, porque el problema que estaba teniendo la iglesia de Galacia era que en su práctica estaban negando el evangelio. Y por eso es que es importante que conozcamos el evangelio para poder tener el discernimiento si se está predicando y si se está practicando. Al final, algo que también dijo el pastor Salvador, y es que es eso, ¿no? La hermosura de la palabra. Una iglesia que, a pesar de que en este momento quizá no luzca como nos gustaría, pero que está afirmada en la Escritura, si el pastor tiene el corazón puesto ahí y en querer adaptar y ir viviendo conforme a lo que dicta la palabra, quizá demora, quizá tarda tiempo, porque obviamente es extenso todo lo que hay que aplicar y aprender, pero con tiempo irá viendo esos cambios que hay que hacerse. Nosotros venimos de un contexto denominacional muy diferente, y los 5 primeros años de la iglesia, caminando por fe, la iglesia donde sirvo, no es lo que es hoy. Nosotros nos fuimos desarraigando de viejas costumbres. En nuestra iglesia al principio el papel de la mujer era diferente, algunos temas económicos o de gobierno o de la alabanza y el entendimiento de la adoración era muy distinto, incluso chocaba a personas cuando se empezaban a aplicar esos cambios, pero conforme nosotros abríamos los ojos a la verdad, digo, hermanos, eso es lo que se ha hecho hasta ahora, pero la Biblia dice, nos llevó como 5 o 6 años tener la forma que tenemos hoy, y seguimos con los ojos puestos en la Biblia, y si hay algo que descubrimos que no cuadra con la Escritura, llegaremos con el corazón humilde a la congregación y diremos, hermano, estábamos convencidos de esto y que lo hacíamos bien, pero la Biblia dice. Amén. Y al final, si el pastor, la iglesia tiene los ojos en la palabra, tardará años, pero se irá adaptando a lo que la Biblia dice, porque la Biblia es suficiente. Amén. En ese sentido. Amén. Muchas gracias por todas sus respuestas, creo que abarcaron demasiado, así que muchas gracias. Quizá cambiando ya totalmente el tema, ya sea que la quieran responder, cómo ha sido el apoyo de su esposa en el ministerio pastoral, o en general, cómo debería de ser el apoyo de la esposa hacia el pastor o su esposo, ¿verdad? O podemos contestar también, ¿hasta dónde puede servir la mujer, o cuál es el ministerio de la mujer dentro de la iglesia local? Yo voy a hablar del apoyo, y el tema de hasta dónde llegan las mujeres se lo dejo a ellos. ¡Cuánto amor! Vean los YouTube que él ya tiene eso. Pero en cuanto al apoyo de la esposa, algo que a mí me ha servido es que a veces en el púlpito al pastor lo ven como una figura difícil de corregir, y poca gente de la congregación, aunque vea algunas carencias en el carácter, se anima a ir y decir, eso no anda bien, la esposa no tiene piedad. Porque conoce la realidad más íntima. O sea, la iglesia te ve en el servicio, no duermen en tu casa, no viven 24 horas contigo, no conocen tu humor al despertarte, tu manera como has contestado a una esposa, a tu mamá, a un hijo. Y la esposa sí lo ve, y es la que ve más las necesidades de santificación en algunas áreas. Es un instrumento muy útil en la santificación de un pastor, porque te mantiene con los pies en el suelo, pero al mismo tiempo que es tan útil en esa manera en que con amor te va corrigiendo para que vayas viendo esas carencias, también es el consuelo más fuerte, porque también el ministerio, como José lo comentaba,
a mí me ha llevado a límites emocionales muy fuertes y ella ha sido también ese apoyo en cuanto a consuelo, en cuanto a abrazos, porque no sé, a mí me pasa, salgo de predicar y ¡fum! Parece que me cayó el mundo encima. Cada vez que expongo un mensaje, quiero irme a la cama y taparme. Y ella es ese ánimo que recibes por el camino, decir, mira, no hagas caso a las mentiras que el enemigo pueda poner en tu mente, ni a lo que tu carne te está diciendo, tu corazón te quiere engañar. El Señor ha edificado su iglesia, pero es una batalla espiritual. Entonces es un apoyo, es el contraste de la corrección, el consuelo, el ánimo, la compañía, ¿no? Entonces yo creo que es vital la actividad y la participación de la esposa en la vida del esposo y más en el ministerio. Es vital, es de vital importancia en muchas áreas. Sí, yo quiero decir sobre eso también. La esposa tiene una posición en la vida del pastor que nadie la tiene. Nadie la tiene. Hay momentos en la vida que tiene mayor involucramiento ministerial o menos. Por ejemplo, cuando yo empecé con mi esposa hace 25 años, que fuimos a una casita pequeña y lo hacíamos todo. Ella cantaba, hacía todas las cosas, cocinaba, hacía todo, las actividades de la iglesia. Pasado el tiempo, los años y todas las cosas, estamos hoy en una iglesia en la que yo tengo un pastor asistente, tenemos una secretaria para los dos, hay otros recursos. Ya ella no está conmigo todo el tiempo en el ministerio, ya tiene su propio trabajo también. Pero lo que no ha cambiado, ni nunca cambiará, es la posición que tiene una esposa en la vida del pastor. El pastor podrá estar rodeado del equipo más excelente, tendrá los mejores recursos, los mejores asistentes, pero nunca nada de eso va a superar el papel de la esposa. En ser crítica, nadie te conoce como ella, y también en el darte ánimo. Y una esposa sabia, yo creo que es la que reconoce cuándo saberte criticar bien y cuándo ponerte en forma y cuándo callar y exhortarte. Así que yo doy muchas gracias a Dios por la familia, y en estos últimos años he aprendido mucho más a valorar la ayuda idónea. Y doy gracias a Dios porque ella también se siente que cumple su función como ayuda idónea. Ni más ni menos, no necesita otro título más nada que ser ayuda idónea de su esposo. Amén. Sí, porque eso que comentas del título, ¿no? Algunas congregaciones, quizá por la imagen que tienen de la esposa del pastor o por el trasfondo del que vienen, les empiezan a colocar un peso sobre los hombros a veces a la esposa del pastor que no es de ella, y exigirle unas cosas que Dios no le exige. Sí. Incluso una mirada, yo creo que la mujer más analizada en las iglesias es la esposa del pastor. Incluso todo lo que hace, sus palabras, sus gestos, sus actitudes, es completamente analizado, y eso también supone una presión grande para ellas, que muchas veces sienten los 2000 ojos de la congregación clavados sobre ella, igual que sobre los hijos muchas veces, esperando el mínimo error, como tú no puedes, tú eres la esposa de, y a veces las cargan de una manera que lastiman a las esposas de los pastores. Y yo les llamaría a tener muy claro lo que la Biblia demanda de una esposa de pastor, y no exigirle nada que la Biblia no le exija, porque entonces ustedes serán un tropiezo en la vida de esa mujer y de su pastor, porque si la mujer del pastor está herida, el pastor no andará muy contento y no estará bien, porque emocionalmente le va a afectar. Así que cuídenlos a ambos. Varias cosas que nos han ayudado a nosotros. Número uno, que ella sepa que ella no tiene que cargar cosas que yo cargo. Ella camina conmigo, pero hay pesos que no le toca a ella. Y hasta hay momentos que ella me habla de cosas de la iglesia y yo digo, mami, recuérdate que tú no eres pastor. Y le digo, tienes que hablarme como un miembro de la congregación. Se lo digo con amor, se lo digo con cariño, pero cuando estás dando sugerencias, no cargues ese peso. Dámelo de una forma que no te toca a ti cargar eso. Y algo que nos ha ayudado mucho es que creamos convicciones de cómo vamos a vivir, no importando que seamos pastor, que yo sea pastor. Y lo comunicamos en casa a nuestros hijos. Decimos, esto lo hacemos porque somos creyentes, no porque papi es pastor. Voy a dar un ejemplo. Nosotros vamos, una de las cosas que hemos hecho bien es descansar. Yo tengo una cantidad de
días al año que puedo descansar y 3 domingos al año que puedo estar fuera de la iglesia. Tú eres mi modelo, de verdad. ¿Qué? Tú eres mi modelo en eso. Pues arrepiéntete y hazlo. Porque hay pastores que me dicen, a mí me sobraron 20 días de vacaciones. Bueno, arrepiéntete y cógelo. Porque si te los dan es para... Yo digo, alguna de las cosas que yo hago, yo tomo todos los días de vacaciones porque si yo digo que no dejo alguno, le estoy diciendo a ellos que el ministerio es más importante que ellos. Sí. Y le quiero comunicar a ellos, si tengo días para ustedes, los voy a coger, los voy a tomar porque ustedes son más importantes. Y son formas prácticas que le comunico eso. Si usted le pregunta a mis hijos qué es lo que a tu papá le gusta hacer más, yo espero y creo que la respuesta que le va a dar es cenar con nosotros. Eso es mi actividad favorita en el mundo, sentarme a cenar con ellos. Pero algo que, por ejemplo, cuando estamos fuera 3 veces al año, siempre vamos a ir a congregarnos, no importando dónde estemos. Y yo le digo, hacemos esto porque somos creyentes. Nosotros nos vamos el domingo a la iglesia nuestra porque papi es pastor, es porque somos creyentes. Si papi fuera plomero, si papi fuera carpintero, ingeniero, iríamos todos los domingos a la iglesia porque es lo que hacen los creyentes. La forma que vestimos, aspectos que hacemos. Entonces, nunca decimos que soy pastor. En casa, entonces otra palabra que utilizamos es en casa no hay sacrificio. Yo dejé a mi esposa en Puerto Rico, que estábamos visitando a mi mamá, que está a punto de fallecer. Mi esposa sale mañana para Maryland. Yo salí hoy para acá. Esto no es un sacrificio. Servir al Señor es un gozo. Amén. Servir al Señor es un privilegio. Entonces a veces como que ponemos que nuestros hijos vean como que servir al Señor es esta cosa, no, que ellos nos vean gozosos sirviendo al Señor. Los hacemos parte del ministerio de la familia. Van con nosotros. Y parte importante es que ella sea ayuda idónea. Yo creo que esa parte es bien importante. Entonces, ver formas de cómo se ve. Eso en la vida de nosotros como familia. Sobre la pregunta de hasta dónde llega, yo creo que el Nuevo Testamento es claro que es cómo se ve autoridad. Entonces, yo creo que la iglesia local tiene que definir cómo se ejerce autoridad. Y los únicos que pueden ejercer la autoridad a la iglesia son los pastores que son pastores ordenados de la iglesia, que ejercen autoridad. Y desde mi perspectiva, nadie debe ejercer autoridad, sea hombre o mujer, que no sea pastor. Entonces eso lo hace más fácil, porque los únicos que pueden ejercer la autoridad son los pastores. Y si definimos pastores hombres, cualquier cosa que hace un hombre no ordenado en la congregación a que yo sirvo, lo puede hacer una mujer no ordenada. Porque es aspecto de cómo se ejerce autoridad, y la autoridad solamente la puede ejercer hombres ordenados. Entonces, para nosotros eso le quita un poco de dificultad de qué se puede o qué no se puede. Entonces es importante definir en el contexto, según la Biblia lo presenta, qué creemos que ejerce la autoridad, y de ahí pues, se hace bien claro qué puede hacer hombre y qué no puede hacer mujeres, porque lo que nosotros creemos que ejerce la autoridad, le voy a dar un ejemplo. El líder de oración de nuestra iglesia no es pastor. Él no puede hablar más de 1 minuto entre canciones. Tiene que hablar bien corto, usualmente leyendo escrituras, porque creemos que no está llamado a ejercer autoridad sobre la congregación, porque no es pastor. Entonces, es una forma que modelamos eso, porque los únicos que pueden ejercer autoridad son pastores ordenados. Entonces, le entré a la pregunta para que alguien... Sí, hay veces que las iglesias tienen expectativas que pesan más que lo que la Escritura dice. La Biblia no tiene requisito para esposas de pastores. Tiene requisito para los pastores, pero no para esposas de pastores. O sea, que tener la expectativa de que la esposa del pastor tiene que tocar el piano, tiene que dar clases de escuela dominical para niños, tiene que dar charlas para mujeres, tiene que organizar tantos ministerios, eso la Biblia no lo impone. Entonces, en ese sentido hay que tener cuidado, porque cada mujer va a tener dones dados por el Espíritu de Dios. Y como cada creyente los tiene, debe funcionar en el cuerpo de Cristo según los dones y capacidades que Dios le ha dado. Y en ese aspecto no hay 2 esposas de pastores que sean iguales. Y no necesariamente van a ministrar y a servir igual al pueblo del Señor. El ministerio principal nuestro
aún como pastores, no es la iglesia. Nosotros tenemos que tener a Dios como prioridad y nuestra familia luego, nuestras esposas, nuestros hijos. ¿Y cuáles son las prioridades de nuestras esposas? Bueno, está Dios, está el esposo, están los hijos y luego la iglesia. Y eso es algo que también tiene que mantenerse claramente para que la iglesia sea sana y no tener expectativas que frustren a muchas mujeres. Porque entonces la iglesia a veces espera cosas de la esposa del pastor que ni siquiera está capacitada ni llamada por Dios a hacer. Entonces, mi esposa no va a decir, sí, yo quiero hablar una charla para mujeres. Esa no es mi esposa. Yo estoy seguro que mi esposa no va a responder eso. Entonces, no hay dos mujeres iguales, esposas de pastores. Incluso en la misma iglesia puede haber varios pastores y la forma en que se desempeñan cada una de las esposas de los pastores no va a ser igual, porque depende también de los dones y habilidades que Dios le haya dado. Pero sí son súper útiles, utilísimas. Qué bueno que pueden servirnos a nosotros como pastores. Es una enorme bendición porque nos santifican, nos cuidan, nos aman y eso hace toda la diferencia del mundo. Somos parte del mismo equipo y si libramos una batalla y una guerra espiritual, librarla también en el hogar, eso es algo que quita las fuerzas para servir al Señor. Y entonces en ese sentido vemos la importancia del rol de la mujer en las iglesias. Vemos la importancia en la vida del mismo Señor Jesucristo. Mujeres que desempeñaron un rol importante. O sea que a veces nos acusan de echar en menos a las mujeres, de menospreciarlas. Y la Biblia hace todo lo contrario. Eleva la posición de la mujer, la utilidad de la mujer, y creemos que Dios las ha equipado para hacer muchas cosas. Cuando yo he visto a algunas mujeres trabajando en un ministerio de traducción de las Escrituras para proveer a tribus y personas que hay en el mundo en lugares donde no hay palabra de Dios, díganme ustedes si eso no es una labor que tendrá frutos en el reino en la eternidad, en el reino de los cielos, que superará a muchísimas cosas que nosotros hacemos. Entonces, valorar el ministerio de las mujeres como debemos valorar y apreciar el ministerio de todo hijo de Dios en toda iglesia local. Hay una cosa que Salvador dijo, que no todas las esposas son iguales, y volvemos a lo mismo que comenté en otra pregunta, la comparación de iglesias, de pastores, de esposas de pastores. Como dijo, hay cosas muy útiles que hacen hermanas. Me ha parecido ver en el ministerio de traducción de sordomudos de la iglesia, tienen alguna hermana que ahí está. Y eso es cansativo, pero es una labor muy bonita, llevar el evangelio a personas que no pueden escucharlo. Pero cuando nosotros miramos que una esposa de pastor hace cosas, tiene un podcast o da charlas para mujeres, o bueno, todas las hermanas de aquí tienen 20,000 libros de Nancy. Y ahora todos tienen que tener un ministerio de Aviva nuestros corazones en cada iglesia, y toda la esposa del pastor tiene que ser Nancy Leigh DeVos. A ver, no, porque vamos a formar mini Joyce Meyers ahora reformadas. No, es que, pero se les empieza a exigir como, es que en esa iglesia hacen estos libros y queremos reuniones de mujeres con esto y traer una conferencia de Aviva, que es una bendición, que no tengo nada en contra, que hacen muy bien y Dios le ha dado unos dones maravillosos, pero ahí empiezan las exigencias de algo que Dios no pide, y ya no me empieza a gustar tanto mi iglesia porque no leemos los libros de mujer verdadera. Y cuidado con esas exigencias. Hay cosas que también puedes hacer tú en la intimidad y leer los libros que quieras, pero no exigir lo que a ti te gusta, pero que Dios no exige. Es que en esa iglesia hacen eso y me agrada. Ok, aquí cada pastor habló de cosas que tiene en su iglesia, pero son contextos diferentes, recursos diferentes. Miren qué local estamos. A mí me encanta esta lámpara y este escenario, pero en nuestra iglesia vamos a tener que hacer 2 cultos porque se nos está desmayando la gente del calor, porque estamos apretados como sardinas. Obviamente no tenemos los recursos y no podemos compararnos con otras iglesias, otras estructuras, otros dones, porque igual nuestra iglesia todavía Dios no ha dado esos dones y no podemos forzarlos a que haya un grupo que haga eso. Venga, músicos, salgan. Ya, pero no sé tocar bien, pero tiene que haber un batería, tiene que haber...
cuidado con eso, porque somos muy rápidos de comparar, me gusta, lo quiero aplicar. Y no todas las iglesias van a lucir externamente igual, pero van a honrar a Dios si son fieles a la palabra en su contexto, con los dones que Dios ha dado y con los recursos que tienen. Lo último que quiero decir en este tema, que si hay algún pastor aquí, es cualquier matrimonio, la esposa debe ser un instrumento de santificación en tu vida, en el sentido de debe ser la persona con quien más profundidad de comunión debes tener, porque es la persona que te conoce más profundamente, la persona que te debe de estar más consciente de tus debilidades y te puede ver en diferentes momentos. Y le voy a dar un ejemplo. La persona que más me ha ayudado en mi batalla contra la lujuria es mi esposa, de diferentes maneras, y hay cosas que a ella le tientan en esa área, pero yo le digo, mira, antes de yo caer en ese pecado o de ir a ese pecado, hay cosas que tienen que suceder antes. Y yo quiero que tú estés pendiente a eso en mi vida. Número uno, voy a perder gozo. ¿Por qué? Porque si estoy cayendo en un pecado y soy creyente, mi gozo se va a afectar. Número dos, me vas a ver distante porque el pecado crea separación con otras personas. Y número tres, me vas a ver que no estoy detrás de ti como un perrito faldero. Porque yo debo estar detrás de ti porque tú eres el medio que Dios ha dado para poder... Amén. Aleluya. Entonces, antes de poner un software en la computadora o cualquier cosa, es importante ver qué cosas me llevan a algo, y mi esposa puede estar pendiente antes, velando áreas de mi vida, si estoy cayendo en desánimo o desilusión, si no estoy contento con ella, y eso hace que le pierda interés a ella y quiera ir a otro lugar. Entonces son cosas que ella me ha ayudado mucho en mi santificación, porque me conoce, pero ella debe sentir la libertad de corregirme y de también exhortarme de una forma bíblica correcta. Amén. Yo no sé ustedes, pero yo he sido muy edificado. Ustedes han sido edificados por la vida de nuestros hermanos. Vamos a darle un fuerte aplauso nuevamente también. Gracias por todos estos consejos, esa información. Ahora...